ICC Radio TV presenta Batallas de la Biblia. Israel contra los filisteos. Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando llevaba ya algunos años reinando, eligió a 3.000 soldados electos del ejército de Israel. 2.000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel, y los otros 1.000 se quedaron con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército de Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos, a su vez, se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30.000 carros de combate, 6.000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, listos para la batalla, así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que vi la obligación a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Te has comportado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Enseguida Samuel se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate, y de Gilgal llegaron a Gibea de Benjamín. Allí contó Saúl las tropas que le acompañaban, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampando en Micmas. Cierto día Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Cené. Y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de estos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Así pues, los dejaron que los filisteos del destacamento los vieran. Y estos al verlos dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante: suban donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. Así que Jonatán comenzó la batalla contra los filisteos.
los filisteos que eran derribados por Jonathan, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición, y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonathan y su escudero no estaban. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «Ya no lo traigas». Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. El combate se extendió hasta Bet-Aven, y Jehová libró una vez más a su pueblo. ICC Radio TV presentó Batallas de la Biblia.